Se encuentra con nosotros el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y también como para hacer docencia más en estos temas que son nuevos prácticamente en nuestro país. Lo primero que le tengo que preguntar, ¿qué sigue ahora en este proceso que se sigue? Bueno, ahora ya la Corte Suprema de Justicia, que es la que, de conformidad con la Constitución, tiene la responsabilidad por investigar y juzgar al diputado, porque es por esa condición de diputado del Parlamento Centroamericano que le corresponde a la Corte, debe adelantar entonces esa investigación y, si es del caso, imputarle cargos, llamarlo a juicio. Pero eso solamente puede hacerlo si el señor Ricardo Martinelli se hace presente dentro del territorio de la República de Panamá. Fuera de él no se le puede juzgar. Ahora, que le hayan levantado el fuero significa que la Corte, en este caso, de empezar a hacer citaciones, allanamientos, no sé qué sería lo que... Bueno, ¿girar orden de conducción? A ver. Yo debo comenzar por el principio. El principio consistió en que se comenzaron unas investigaciones por razón de la presunta venta con sobreprecios de unos alimentos deshidratados. Comida deshidratada. Y como consecuencia de esa investigación que se adelantó en el Ministerio Público, llegó un momento en que algunas personas manifestaron que las instrucciones habían sido dadas por Ricardo Martinelli como presidente de la República. Y en ese momento, el Ministerio Público, que no tiene facultades para detener ni ordenar el procesamiento de un diputado al Parlamento Centroamericano ni de un diputado de la República, remite el caso a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia haga uso ella de la facultad que tiene de decidir si adelanta o no las investigaciones y procesamiento de esa persona. Y la Corte Suprema de Justicia, a su vez, le manda al Tribunal Electoral la solicitud de levantamiento del fuero electoral que en estas condiciones particulares tenía Ricardo Martinelli, no por ser diputado del Parlamento Centroamericano, sino por ser presidente del Partido Cambio Democrático. Ahora, en la Corte había, recuerdo, dos criterios. Unos que decían que no se podía ver nada hasta que se levantara el fuero a los diputados, que fue el caso de los 34, y otro criterio que fue el que aplicó con Martinelli, donde sí admitieron, y una vez admitido, entonces decidieron pedir el levantamiento del fuero a Ricardo Martinelli, porque incluso ya habían nombrado a un magistrado fiscal, que entiendo es Oiden Ortega, y habían nombrado a un magistrado que hiciera la parte de juez de garantía, ¿no? Sí, bueno, el artículo 143 del Código Electoral no señala que para investigar a un diputado, ni a un diputado del Parlamento Centroamericano tampoco, se requiera la autorización del Tribunal Electoral. Lo que dice es que para ser detenido o procesado se requiere la autorización del Tribunal Electoral. Y eso es lo que ha hecho en este momento el Tribunal Electoral. Yo comprendo el detalle y el celo que ha puesto la Corte Suprema de Justicia en que de ninguna manera se pueda decir que ha excedido ni que ha incurrido en nada, en ninguna ilegalidad con respecto a esta investigación, y seguramente por eso han preferido hacerlo de esa manera, es decir, antes de adelantar cualquier investigación, requerir del Tribunal Electoral que se le levantara el fuero al señor Ricardo Martinelli. Eso es lo que ya se ha hecho, y entonces ahora lo que tenemos que esperar es que la Corte Suprema de Justicia concluya de hacer esas investigaciones. Ya hay bastante material incorporado al expediente por razón de lo que ya se había hecho en el Ministerio Público, y además por las declaraciones que en el Ministerio Público hicieron algunas personas diciendo que el que había dado las instrucciones era el señor Ricardo Martinelli. Tengo entendido, ex magistrado, también de que en el día de hoy el expresidente, su defensa, presentó una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana. ¿Esto es como una acción en contrapeso con lo que ha ocurrido acá? Sí, para desviar la atención. ¿Cómo se puede evaluar esto? Probablemente es un recurso al que ha querido recurrir fuera de los tribunales de Panamá. Yo creo que no es algo a lo que debamos los panameños temer, como si nuestra Corte hubiera estado actuando fuera de los cánones legales establecidos tanto local como internacionalmente.
Pero por supuesto, Ricardo Martinelli querrá hacer uso de cualquier posibilidad para poder eximirse de responsabilidades si es que se llega a determinar que las tiene. Eso no impide que se siga adelantando el proceso. Se puede adelantar el proceso perfectamente aquí en Panamá y... A eso voy. Quiero ir al proceso aquí en Panamá, porque eso no detiene el proceso acá. Y creo que incluso la Corte otras veces ha dicho que se tiene que terminar todos los procesos en un país antes de tomar una decisión. Así es. El magistrado fiscal en este momento puede ir a donde el magistrado juez de garantías y sobre la base de la documentación que tiene pedir la detención preventiva de Ricardo Martinelli. Sí, señor. Y el juez el magistrado fiscal no puede ordenar la detención, tiene que pedírsela porque es sistema penal acusatorio, ¿no? Puede pedir que el señor Ricardo Martinelli comparezca ante la Corte Suprema de Justicia para poderle hacer una audiencia de imputación de cargos. Tiene que estar presente. Para eso tiene que estar presente. El magistrado la pide, o sea, el fiscal la pide. Así es. Y el juez de garantía dice sí o no. Así es. A estas alturas, ¿usted piensa que ya el señor Martinelli debía estar aquí, enfrentando, pues... Bueno, sí, yo pienso que él debía... Su inocencia, por decirlo, que hay que... Mire, el derecho no busca reprimir. El derecho, la justicia, lo que procura hacer es que allí donde haya responsabilidades, quede claro que hubo responsabilidades. Y allí donde no hay responsabilidades, también quede claro que no hubo responsabilidades, porque es que es absolutamente injusto que una persona, sobre la base de rumores, cargue toda su vida con culpas que en realidad no tiene. A eso voy, contrastando la pregunta de Siria. Ricardo Martinelli, si bien es cierto, ya no tiene fuero electoral, en este momento todavía no tiene ni una boleta de mal estacionado. Hasta donde yo sé, ¿no? Él no tendría por qué regresar. No, en teoría... Legalmente, no moralmente... nada lo obliga a... Moralmente quizás porque quisiera limpiar su nombre, ¿no? Si todo es... Él no tiene... Hasta el momento que el fiscal se lo pida al juez o el juez ordene que... Hasta el momento en que sea citado. Si no comparece... A una citación. Y no está dentro del territorio de la República... Si está dentro de la República de Panamá, los funcionarios del órgano judicial pueden hacerlo comparecer por la fuerza. Claro. Pueden requerir que agentes del orden público lo detengan y lo lleven a la fuerza ante el juez, ante quien tiene que resolver el tema. Que en este caso es la Corte Suprema, su que en este caso juzgador. es la Corte Suprema. Si la persona está afuera del territorio de la República, entonces, como la ley panameña no puede aplicarse fuera del territorio de la República, para eso hay convenios internacionales, tratados bilaterales, a través de los cuales se puede solicitar la extradición del panameño que esté en el exterior para ser juzgado localmente, y no solamente de panameños, inclusive de un extranjero que haya violado la ley panameña y que se encuentra en otro sitio y se le pide al país en cuyo territorio se encuentra que sea extraditado, es decir, que sea traído a Panamá a la fuerza, si no quiere hacerlo voluntariamente, y entonces se pueda continuar con el trámite del proceso de que se trate. Interesante los planteamientos, estaremos entonces pendientes de lo que ocurra en los próximos días en cuanto a este caso. De seguro habrá más reacciones, más acciones también, ya una vez levantado entonces el fuero al señor Ricardo Martínez. En términos deportivos, la pelota está entonces del lado de la Corte Suprema porque ya no tiene fuero electoral, sería el magistrado fiscal y el magistrado juez de garantías quien tenga la decisión sobre Ricardo Martínez. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros.